¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 1, doble K muy al comienzo. Toc, toc, toc. El repentino golpe sacó a Shinji de sus pensamientos. Se levantó rápidamente y se acercó a abrir la puerta. Al abrirse con un crujido, lo recibió una cabeza calva y brillante que reflejaba la luz del sol como un huevo recién pulido. ¡Guau! ¿De verdad que hay alguien aquí?, dijo el hombre calvo con cara de sorpresa y una sonrisa un tanto despistada. ¿Eres el nuevo vecino que se mudó hoy? Creí que sería el único que viviría aquí para siempre. Hola, me llamo Shinji. Mucho gusto, respondió Shinji con naturalidad. Reconoció al hombre al instante. Era Saitama, el protagonista del anime japonés One Punch Man. Soy Saitama. Un placer conocerte también, respondió con un gesto cortés. Luego, su expresión cambió a una de leve preocupación. Por cierto, ¿te pasa algo en los ojos? Se ven un poco rojos. Shinji dudó un instante antes de responder. Está bien. Mis ojos siempre han sido así. Me alegra saberlo, dijo Saitama con naturalidad. Bueno, entonces, puedes venir a tomar el té cuando quieras. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a su casa de al lado. Solo después de que la puerta se cerrara, Shinji se llevó lentamente la mano a los ojos, mientras su mente comenzaba a dar vueltas. Así que era cierto. De hecho, había transmigrado. Y no en cualquier lugar, había terminado en el mundo de One Punch Man. Se acercó a un espejo y se examinó. Su apariencia no había cambiado mucho. No era tan guapo como un modelo, pero sin duda tenía un buen aspecto, con el pelo corto y negro que se parecía vagamente al de Obito. Pero lo que realmente destacaba eran sus ojos. El Mangekyo Sharingan escarlata lo miraba fijamente, formando un remolino giratorio de 3 aspas. No había duda. Era el Mangekyo Sharingan de Obito Uchiha. Y tenía ambos ojos. Tal como el sistema había explicado anteriormente, no solo lo habían arrojado al mundo de One Punch Man. También le habían dado una configuración de K muy doble. Dicho esto, una oleada de fatiga lo invadió, probablemente causada por el constante consumo de Mangekyo. Después de todo, por el momento, seguía en un cuerpo humano normal. Entonces se le ocurrió una nueva pregunta. Sin chakra, ¿qué alimentaba exactamente el Sharingan? Seguramente no podía funcionar solo con energía ocular. Dado que el cuerpo del anfitrión carece de chakra, el sistema ha ajustado el consumo habitual de chakra y energía ocular del Sharingan para que se base en la energía mental y el poder ocular. La energía mental se puede mejorar, abra el panel del sistema para más detalles. Justo en el momento justo, el sistema intervino, como si hubiera leído sus pensamientos y dejado caer la respuesta en su mente. Así es como funcionó. Curioso, Shinji intentó abrir el panel del sistema. Pero antes de hacerlo, decidió probar algo más, si podía desactivar el Sharingan. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que podía cambiar libremente entre el Mangekyo Sharingan, el Sharingan de 3 Tomoe y sus ojos normales con solo pensarlo. Estaba claro que andar con la versión de 3 Tomoe o simplemente con sus ojos negros normales sería la opción más práctica para el día a día. Luego, Shinji concentró sus pensamientos e invocó el panel del sistema. Anfitrión, Shinji. Edad, 20. Estado, humano, héroe de clase C de la Asociación de Héroes. Habilidad, K muy dual. Físico, 10, nivel promedio adulto masculino, 10. Puntos, 0. Tienda de puntos,
NVL1. A medida que aparecían líneas de texto ante sus ojos, lo primero que llamó la atención de Shinji fue el contador de puntos y la propia tienda de puntos. Según lo que el sistema había explicado antes, el método para aumentar la energía mental debería estar disponible en algún lugar. Impulsado por la curiosidad, abrió mentalmente la tienda de puntos. Físico. 2 células de Hachirama. Espada nocturna carmesí. Solo había 3 opciones, así que decidió empezar con la primera. Detalles del objeto. El físico incluye todos los aspectos de los atributos físicos, como fuerza, velocidad y energía mental. Se puede intercambiar sin límite y los atributos se pueden acumular infinitamente. Precio, 1 punto, por unidad. Eso lo aclaró todo al instante. La forma en que el sistema mejoraba la energía mental era permitiéndole intercambiar puntos por estadísticas físicas. Bastante sencillo. Pero entonces surgió otra pregunta, ¿de dónde se suponía que sacaría esos puntos? Como había mostrado el panel, actualmente no tenía ninguno, lo que significaba que aún no podía canjearlos. El anfitrión puede obtener puntos a través de batallas, interactuando con personajes principales, desbloqueando logros ocultos y otras actividades. Eso tenía sentido. Shinji asintió levemente y continuó revisando los otros 2 artículos. Detalles del objeto. Las células Hachirama mejoran las habilidades del huésped, incluyendo la autocuración. Tanto la energía mental como el poder ocular, así como las lesiones físicas, se recuperan automáticamente. Con una cantidad suficiente de células Hachirama, el usuario puede activar gradualmente las técnicas de liberación de madera. Nota, este artículo se mide en microunidades y también se puede intercambiar y apilar infinitamente. Precio, 10 puntos, por unidad. Detalles del objeto. La espada nocturna carmesí es la katana que Obito Uchiha usó durante la masacre del clan Uchiha. Aunque no es un arma divina, es muy superior a las espadas comunes. Precio, 10 puntos, por unidad. Después de leer las descripciones de los 3 artículos, Shinji cerró mentalmente la tienda de puntos y comenzó a planificar cómo ganaría sus primeros puntos. Lo que también le llamó la atención a Shinji fue la sección estado del panel del sistema. Parecía que el sistema no solo lo había dejado al lado de Saitama en el universo de One Punch Man, sino que también le había asignado el rol de héroe de clases en la asociación de héroes. Aunque, ¿solo un héroe de clase C? Bueno, da igual. La clase C está bien. Iré subiendo poco a poco, pensó Shinji encogiéndose de hombros. Ahora mismo, el objetivo principal es ganar puntos y fortalecerse. Si seguía usando el Mangekyo Kamui Dual con su cuerpo humano actual, se agotaría rápidamente. Y este mundo no perdonaba. La escala de poder de One Punch Man era ridícula. Incluso con el Mangekyo Sharingan y el Kamui Dual, Shinji aún sentía la presión de existir en un lugar tan peligroso. Tras considerarlo un momento, tomó una decisión. Primero, visitaría la Asociación de Héroes. Si se topaba con monstruos por el camino, mejor aún, podría usarlos para conseguir puntos. Ser vecino de Saitama significaba que vivía en la zona abandonada de Ciudad Z, también conocida como Pueblo Fantasma. Si bien la sede de la Asociación de Héroes estaba en Ciudad A, también debía haber sucursales en otras zonas. De hecho, Saitama y Genos habían presentado sus exámenes en la sucursal de Ciudad Z, probablemente ubicada en el Distrito Central. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtuvo el sistema, cuál es su propósito y cómo transmigró a este mundo? No, me da pereza pensar. Además, según Murata, aquí hay chicas muy guapas. Sin perder más tiempo pensando, Shinji salió. Abajo, la desolación total de Ghost Town apareció a la vista. Parecía sacada de una película postapocalíptica. Edificios vacíos, calles agrietadas y un silencio inquietante lo cubría todo. Ni un alma, ni siquiera un monstruo.
Este lugar había sido abandonado debido a la abrumadora cantidad de ataques de monstruos, pero desde que Saitama se mudó allí, la mayoría de las amenazas probablemente habían sido aniquiladas. Al menos, los que acechan en la superficie. Incluso después de salir de la zona fantasma y adentrarse en las zonas residenciales, Shinji no vio ni un solo monstruo. Tras una larga caminata, con alguna parada ocasional para preguntar a los lugareños, finalmente llegó a la sucursal de la Asociación de Héroes en Ciudad Z. El anfitrión ha llegado a la Asociación de Héroes de Ciudad Z, recompensa, 5 puntos. Por fin, algo de progreso. Los puntos habían llegado con más facilidad de lo esperado. Shinji sintió algo de alivio y satisfacción. Pero justo cuando empezaba a disfrutar de la pequeña victoria, otro mensaje del sistema resonó en su mente. Según las normas de la Asociación de Héroes, un héroe de clase C que no realice ninguna actividad heroica en una semana será eliminado del registro. Al anfitrión solo le quedan 24 horas, por favor, tomen nota. Bueno, no es cuestión de tomárselo con calma. Capítulo 2. Sucursal de Ciudad Z de la Asociación de Héroes. Tras escuchar la advertencia del sistema, Shinji recordó de inmediato que la Asociación de Héroes aplicaba esa regla. Debido a la gran cantidad de héroes de clase C y su capacidad de combate generalmente baja, la asociación purgaba rutinariamente a los inactivos para mantener el orden. Aún así, todavía quedaban cerca de 400 héroes de clase C activos. En el mundo de One Punch Man, los humanos no eran los únicos seres inteligentes. Los monstruos también existían, presentándose en diversas formas. Algunos eran humanos que mutaron debido al estrés extremo, malos hábitos o una genética extraña. Otros eran animales transformados por la contaminación o experimentos. También estaban los habitantes subterráneos, los marinos, extrañas formas de vida alienígenas y otras tan extrañas que era imposible clasificarlas. En resumen, los monstruos representaban una amenaza masiva para la humanidad y a menudo dejaban destrucción a su paso. En respuesta, los héroes se alzaron para contraatacar. Hace mucho tiempo, no había héroes profesionales, solo individuos que actuaban por su cuenta. Todo cambió el día que Saitama salvó a un niño con papada. Ese niño resultó ser el nieto de un hombre adinerado llamado Agoni. En agradecimiento, Agoni invirtió una enorme fortuna para fundar la Asociación de Héroes, y con ello comenzó la era de los héroes profesionales. Ahora Shinji era oficialmente uno de ellos, incluso si comenzaba desde abajo como un héroe de clase C. La asociación dividía a los héroes en 4 rangos: clase C, clase B, clase A y la élite clase S. Los monstruos se categorizaban según su nivel de amenaza, de menor a mayor: lobo, tigre, demonio, dragón y dios. Justo cuando Shinji entró al vestíbulo de la sucursal de Ciudad Z, un miembro del personal con traje lo saludó con una sonrisa amistosa. «Oh, Shinji, llegaste temprano». Shinji no reconoció al hombre, pero como el otro parecía conocerlo, asintió educadamente y le devolvió la sonrisa. «Parece que te van a dar de baja del registro», dijo el hombre, con genuina preocupación. «Hoy es tu 6º día desde que te inscribiste. Si no realizas un acto heroico para mañana, te quitarán de la lista». «Gracias por recordármelo». «Me encargaré», respondió Shinji con calma. «Bien. Me preocupaba que lo hubieras olvidado», añadió el hombre, y luego, recordando algo, se inclinó ligeramente. «Por cierto, aunque los héroes se enfrentan principalmente a monstruos, como clase, tu principal trabajo es detener a criminales de bajo nivel. No salgas a cazar monstruos todavía. Es demasiado arriesgado para tu rango». «Oh. Humo». Shinji no discutió. Sabía que el tipo solo intentaba ayudar. «Está bien, me pongo a trabajar. Si necesitas algo, no dudes en contactarme». El empleado se dio la vuelta y empezó a alejarse, pero tras unos pasos aminoró el paso y frunció el ceño. «Espera, ¿cuándo conocí a este Shinji?».
Se quedó allí por un segundo, rascándose la cabeza confundido. Da igual. Probablemente solo estaba durmiendo mal y confundiendo a la gente. Con tantos héroes de clase yendo y viniendo, no era raro olvidarse de alguna cara. De todos modos, la mayoría no duraba mucho. Igual a. En el salón principal de la sucursal de Ciudad Z, Shinji se encontraba frente a una enorme pantalla digital que mostraba el registro oficial de héroes. Este enumeraba a todos los héroes profesionales activos, mostrando sus rangos, nombres, retratos e información básica. El registro también estaba disponible en el sitio web de la asociación para que el público pudiera seguir a los héroes y denunciar conductas indebidas. Si un héroe registrado se extralimitaba o hacía algo cuestionable, la asociación investigaba y tomaba las medidas necesarias. En lo más alto de la lista estaban los héroes de la clase S. Explosión. Tornado del terror. Colmillo plateado. La mirada de Shinji recorrió las clasificaciones de élite sin mucho interés, bajando hasta el final, donde su propio nombre figuraba, último en toda la asociación de héroes, héroe de clase C con el rango más bajo. No fue sorprendente. Aún no había completado ni una sola actividad heroica y ya estaba a punto de ser eliminado de la lista. Claro, lo relegarían al final para que fuera más fácil eliminarlo. Aún así, verlo con sus propios ojos resultaba un poco humillante. ¿Lo vi bien? ¿Eres ese tipo al final del registro de héroes? Una voz burlona se escuchó detrás de él. Shinji se giró levemente y vio a un hombre musculoso con un chaleco amarillo con rayas de tigre, Tank Top Tiger. Si no recordaba mal, ocupaba el sexto puesto en la clase C y era miembro del llamado ejército Tank Top. Al reconocerlo, Shinji relajó un poco los hombros. Este tipo solo se dedicaba a dar espectáculo, un bocazas con una personalidad vulgar a juego. No era alguien en quien valiera la pena gastar esfuerzos. Pero Tank Top Tiger no se manejaba bien con el silencio. Ver a Shinji mirarlo sin decir palabras solo lo irritó más. ¿Qué pasa? ¿Demasiado avergonzado para responder? Se burló, acercándose con desprecio. No esperaba encontrarme en persona con el héroe de menor rango. Me sorprende que tuvieras el valor de aparecer y mirarte así. Al principio, los demás héroes cercanos no reaccionaron. Pero en cuanto Tank Top Tiger empezó con su rutina habitual, algunos se rieron. Ahí va otra vez, intimidando a los novatos. Ese tipo es un auténtico desastre. Sí, siempre ataca a los recién llegados. Nadie lo pone en su lugar. Cuidado con lo que dices. El ejército Tantop tiene muchos miembros, y su líder, el agujero negro de los Tantops, es de clase S. No es alguien con quien quieras meterte. Algunos aún conservaban un poco de razón, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. El ejército Tantop tenía una amplia presencia, y aunque este tipo no fuera lo suficientemente fuerte como para respaldarlo, sus superiores sí lo eran. El propio Tank Top Tiger tampoco era débil. Para un héroe de clase C, ser sexto significaba que era más fuerte que la mayoría de los presentes en el edificio. A Shinji no le importó. Ya había visto lo que necesitaba y estaba listo para cosas más importantes. El hecho de que Shinji lo ignorara enfureció a Tank Top Tiger. Oye. Tú, novato. Te estoy hablando a ti. Ladró, avanzando con paso decidido. ¿De verdad me estás ignorando, Tank Top Tiger, clase C rango 6? Maldito matón genérico. Menudo niño. Con el ceño fruncido, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Shinji, no con fuerza suficiente para considerarse un ataque, pero lo suficiente para intimidar. La intimidación física no se fomentaba en las instalaciones de la asociación, pero tampoco se castigaba, a menos que se convirtiera en una pelea. Pero ocurrió algo inesperado. Su mano no impactó. Atravesó a Shinji.
Completamente sorprendido, Tank Top Tiger se tambaleó hacia adelante, apenas logrando evitar caer de bruces. ¿Tú? Levantó la vista, con los ojos abiertos, dispuesto a gritar, pero se detuvo en seco. Los ojos de Shinji habían cambiado. Sus pupilas eran ahora de un rojo sangre, con el ominoso patrón del Sharingan en espiral. La fría mirada lo atravesó, haciendo que su corazón se encogiera de pánico. Un sudor frío se acumuló en su frente. Fue solo una mirada, pero suficiente para dejarlo completamente aturdido. Su voz se quebró. Y la peor parte. Su mano realmente había atravesado el cuerpo de Shinji. Capítulo 3. Primer encuentro con un monstruo. ¿Hay algo más? La voz de Shinji era tranquila y fría. No, nada. Tank Top Tiger, quien hace unos momentos estaba lleno de bravuconería, ahora estaba paralizado por el miedo. Su voz temblaba, su arrogancia había desaparecido. Entonces piérdete. Susu. Shinji ni siquiera lo volvió a mirar. Nunca lo había tomado en serio desde el principio. Bueno. Todavía aturdido, Tank Top Tiger murmuró la respuesta automáticamente. Para cuando Shinji salió del edificio de la Asociación de Héroes, la vergüenza lo azotó como un camión. Todo el vestíbulo lo vio. Todos. Su rostro se puso rojo como un tomate, y el peso de todas esas miradas lo asfixiaba. Abrumado por una mezcla de rabia y humillación, explotó. ¿Qué miras? ¿Tú también quieres que te golpeen? La multitud apartó la mirada rápidamente, fingiendo no haber visto nada. La gente se movía torpemente, fingiendo revisar sus teléfonos o leer carteles inexistentes. Aunque la sala no estaba llena solo de héroes de clase C, también había algunos de clase B, y ninguno dijo una palabra. Aparte del grupo ventisca, la mayoría de los héroes de clase B tampoco querían provocar al ejército de los tanques. Su número y el estatus de clase B de su líder los hacían difíciles de confrontar. Una vez que todos se dispersaron y la sala volvió a la normalidad, Tank Top Tiger por fin recuperó la respiración. Pero cuanto más pensaba en lo sucedido, más furioso se ponía. Él, el sexto héroe de clase C, acababa de ser humillado por el tipo que ocupaba el último puesto. Era inaceptable. La mano que atravesó el cuerpo de ese tipo y esos extraños ojos brillantes debían ser algún tipo de truco. Era imposible que ese tipo fuera intocable. Debió de estar desequilibrado o distraído. Sí, chico. Eso es. Tank Top Tiger apretó los puños y se juró a sí mismo que se vengaría. No iba a dejarlo pasar. Mientras tanto, Shinji ya se había olvidado por completo de Tank Top Tiger. Caminaba tranquilamente por las calles de Ciudad Z, concentrado en un asunto más urgente, las actividades de los héroes. Según las reglas de la Asociación de Héroes, una actividad registrada implicaba derrotar monstruos o someter criminales. Ayudar a alguien con la compra o acompañar a una anciana al otro lado de la calle no era suficiente. Era cuestión de decencia. No es que las buenas acciones fueran inútiles. Si hacías suficientes, como Mumen Rider, aún podías ascender de rango. Mumen no era nada fuerte, pero su presencia constante y su firme sentido de la justicia le habían ganado un apoyo público masivo. Era un héroe de clase C en lo más alto del ranking, e incluso rechazó un ascenso a clase B solo para seguir trabajando desde abajo. Pero ahora mismo, a Shinji no le importaba la reputación ni ascender en la jerarquía. Simplemente no quería que lo expulsaran de la asociación. Eso significaba que necesitaba completar una actividad heroica de verdad, y pronto. Si llegaba el momento, tenía otra opción. Podía usar lo que él, en broma, llamaba la perspectiva de Dios. Al fin y al cabo, conocía el mundo de One Punch Man al dedillo. Podría ir directo al laboratorio oculto de la Casa de la Evolución, por ejemplo. Derrotar monstruos no era la única forma de obtener reconocimiento.
proporcionar información clave también contaba. Si le proporcionaba a la asociación información que condujera a una operación exitosa, podría considerarse una actividad válida. Lamentablemente, la realidad se burlaba de él. Shinji ya había estado vagando por las calles durante un buen rato, revisando callejones, parques, tejados, cualquier lugar donde un monstruo pudiera acechar, y todavía nada. Ahora estaba experimentando la misma crisis que Saitama había enfrentado al principio, necesitaba desesperadamente completar una actividad de héroe, pero no podía encontrar ni un solo monstruo para pelear. Ciudad Z solía estar tranquila. Si una zona estuviera plagada de monstruos a diario, sus residentes se habrían mudado hace mucho tiempo, igual que en la zona abandonada donde vivía Saitama. Al menos Saitama hacía que Sonic apareciera de vez en cuando para buscar pelea. Shinji no tuvo tanta suerte. Sonic no iba a aparecer de la nada para darle puntos de contribución en bandeja de plata. Parecía que no tenía otra opción que dirigirse hacia la casa de la evolución después de todo. Justo cuando se daba la vuelta para irse, una ola de gritos aterrorizados estalló desde una calle cercana. Hay un monstruo aquí. Corre. ¿Dónde están los héroes? ¿No hay un héroe profesional cerca? ¡Ayuda! El Sharingan de Shinji se iluminó y los tres Tomoe cobraron vida mientras él se concentraba en la fuente del pánico. Al instante siguiente, lo vio. Una criatura enorme y grotesca con un cuerpo que parecía una patata mutada. Bueno, más bien un humano cuyo torso se había convertido en una patata gigante, mientras que la cabeza, los brazos y las piernas aún conservaban rasgos vagamente humanos. Incluso la cabeza tenía forma de patata. Por ahora, monstruo de papa parecía un nombre apropiado. Alerta. Primer encuentro con un monstruo. Recompensa, 5 puntos. Antes de que Shinji pudiera actuar, alguien más hizo un movimiento. Choque de justicia. El ciclista Mumen irrumpió en escena, a toda velocidad en su bicicleta. Casualmente estaba patrullando cerca y no dudó ni un segundo. Saltó de la moto en el último instante, dejando que se estrellara contra el monstruo por detrás. Desafortunadamente, el monstruo de la patata reaccionó a tiempo. Giró sobre sí mismo y golpeó la bicicleta que se aproximaba con su enorme cabeza. Estallido. El impacto resonó por la calle al tiempo que la bicicleta salía despedida por los aires. El monstruo ni siquiera se movió. Esa enorme cabeza de patata parecía un tanque. Soy un monstruo de patata, nacido de cortar demasiadas patatas en la cocina de un restaurante. ¿Quién tiene agallas para atacarme por la espalda? La criatura dejó escapar un rugido, con el pecho inflado de arrogancia. Salgan todos de aquí. Lo detendré. Gritó Mumen Rider, dando un paso al frente con los brazos abiertos para proteger a los civiles. El sudor le corría por la cara, pero no se movió. Sabía claramente que no tenía ninguna posibilidad, pero se negaba a permitir que nadie más saliera herido. Ese es el héroe de clase C, Mumen Rider, ¿verdad? Gracias a Dios, tenemos ayuda. ¿Pero de verdad podrá con ese monstruo? Su ataque sorpresa no le dejó ni un rasguño. No te quedes ahí parado. Corre. La multitud entró en pánico. Algunos se quedaron paralizados mientras otros huían en diferentes direcciones. ¿Crees que un insignificante humano como tú puede detenerme, el gran monstruo de patata? Gruñó la criatura. Entonces cargó, bajando la cabeza para embestir a Mumen Rider como si fuera una bola de bolos apuntando a un bolo. Pero justo antes del impacto, una figura se interpuso frente a Mumen Rider. Era Shinji, camino a cultivar Riz, es decir, puntos. Los ojos de Mumen Rider se abrieron de par en par, sorprendido. Ni siquiera había notado el movimiento del tipo. El monstruo de la patata no se detuvo.
Ya fuera una o dos personas, planeaba aplastarlas a ambas. Pero justo cuando acortaba la distancia, la mirada de Shinji se desvió. Los tres Tomoe se retorcieron en el patrón Mangekyo. Su ojo derecho, el ojo Kamui, latía con una energía roja intensa, con las venas ligeramente hinchadas por la tensión. En ese instante, el monstruo de patata sintió una fuerza invisible que lo agarraba. Su cuerpo se retorció de forma antinatural, como si lo absorbiera un vacío arremolinado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, todo el monstruo desapareció. Así. Desaparecido. Alerta. Has derrotado al monstruo de nivel lobo monstruo patata. Recompensa, 5 puntos. Alerta. Primera vez que derrotas a un monstruo de nivel lobo. Recompensa adicional, 5 puntos. Dentro del espacio Kamui, el monstruo de la patata estaba atrapado, indefenso. Aunque técnicamente no había sido destruido, el sistema ya había registrado el acto como una victoria. Una vez que algo era absorbido por Kamui, era prácticamente derrotado. Lo que Shinji decidiera hacer con ello a partir de ese momento no importaba. Ya era suyo. Capítulo 4. Células de Hachirama. Sinceramente, Shinji podría haber eliminado al monstruo de patata de una forma mucho más sencilla. El Kamui de largo alcance de su ojo izquierdo podía destrozarlo a distancia sin esfuerzo. Habría sido limpio, rápido y mucho más práctico. Pero ese método tenía un inconveniente. Con tanta gente observando desde lejos, alguien podría haber confundido a Mumen Rider con quien remató al monstruo. Si la asociación le daba el crédito a la persona equivocada, Shinji podría ser descalificado por inactividad. Para él, no se trataba de fama ni reconocimiento. Solo necesitaba que la asociación reconociera su labor antes de que se venciera el plazo. Así que no le quedó más remedio que asegurarse de que sus acciones fueran claramente visibles. Tenía que vencer al monstruo de forma que la gente no pudiera pasarlo por alto. Aún así, no salió exactamente como estaba planeado. ¿Qué acaba de pasar? Ese monstruo simplemente desapareció. Sí. Se desvaneció en el aire. Creí que estaba viendo visiones. No, yo también lo vi. Parecía que se lo había tragado el ojo. Lo vislumbré, pero fue tan rápido que no pude ver con claridad. Al menos algunos se habían dado cuenta de lo que hizo. No importaba si la mayoría no lo entendía. Mientras alguien pudiera testificar que había hecho desaparecer al monstruo, la Asociación de Héroes lo registraría como una actividad heroica oficial. ¿Tú, también eres un héroe profesional? Mumen Rider se acercó a él, con expresión aún aturdida. Claramente no había comprendido lo que había sucedido, solo que el monstruo había desaparecido y Shinji estaba parado donde solía estar. Sí. Te conozco. Eres un Genit Mumen, ¿verdad? Clase C, rango 1, respondió Shinji con una sonrisa despreocupada. Yo también soy un héroe de clase C, pero soy lo opuesto. Estoy en el último lugar. El hombre frente a él se veía exactamente igual que en el anime, casco, armadura corporal, equipo verde, todo el conjunto. ¿Estás, último en el ranking? ¿En serio? Preguntó el Genit Mumen, visiblemente confundido. Aunque no había visto la magnitud de lo sucedido, sabía con certeza que Shinji había eliminado la amenaza con facilidad. Alguien capaz de derrotar a un monstruo en un abrir y cerrar de ojos no debería estar en el último puesto de la clasificación. Esa fuerza pertenecía, como mínimo, a un héroe de clase B. Me acabo de unir. Esta fue mi primera actividad de héroe, explicó Shinji encogiéndose de hombros. Hasta ahora, no había hecho nada, así que el sistema me dejó en el último lugar. Jinete sin nombre asintió al ver que empezaba a tener sentido. Ah, con eso está la razón. Bueno, no creo que te quedes atrapado ahí abajo mucho tiempo.
Luego asintió sinceramente a Shinji. Hemos acabado con el monstruo. Regresaré a mi patrulla. Sin decir otra palabra, salió corriendo a recuperar su pobre y destrozada bicicleta. Nos vemos. Shinji lo vio irse y, a pesar de lo breve que fue su interacción, se encontró respetando a Mumen Rider. A diferencia de Tank Top Tiger, Mumen Rider no se dejaba llevar por la presión. El tipo tenía agallas y era sincero. Después de eso, Shinji también se giró para abandonar el área. Nadie a su alrededor notó nada inusual en él. Ni su forma de caminar, ni su expresión. Pero la verdad era que le dolía. La cabeza le palpitaba y un dolor agudo le punzaba los ojos a intervalos. Usar Kamui 2 veces en rápida sucesión definitivamente le había pasado factura. Tan pronto como llegó a un lugar más tranquilo, abrió el panel del sistema. Puntos, 20. Había pasado de 0 a 20 puntos de una sola vez. Por fin tenía algo con que trabajar. Sin perder un momento, Shinji abrió la tienda de puntos y comenzó a gastar. Alerta. El anfitrión ha intercambiado físico por 10. Se restan 10 puntos. Puntos restantes, 10. Alerta. El anfitrión ha intercambiado células Hachirama por 1. Se restan 10 puntos. Puntos restantes, 0. Físico más 10. Células de Hachirama más 1. Físico actual, 20. Células de Hachirama, 1. Si bien el físico cubría fuerza, velocidad y resistencia, eran las células Hachirama las que más intrigaban a Shinji. Esas células no solo fortalecían su cuerpo en general, sino que también aumentaban su resiliencia espiritual, mejoraban su regeneración e incluso ayudaban a restaurar su poder ocular y energía mental. Con una sola unidad, su resistencia y la fatiga visual comenzaban a recuperarse por sí solas. No tendría que preocuparse por quedarse ciego por el uso excesivo del Mangekyo Sharingan, siempre y cuando no lo usara constantemente. Dicho esto, una sola unidad de células Hachirama no era una cura milagrosa. Los efectos eran sutiles por ahora. La energía y la visión se recuperarían, pero gradualmente. Aún así, fue suficiente para calmar el dolor, y como no planeaba meterse en otra pelea de inmediato, la lentitud no sería un problema. Honestamente, obtener ese tipo de poder por solo 10 puntos fue una locura. En el mundo de Naruto, Madara tuvo que extraer carne del propio Hachirama y cultivarla durante años antes de poder usarla para reconstruir el cuerpo de Obito. Shinji básicamente compró un atajo a través del sistema. Por supuesto, si quería el mismo nivel de regeneración que Madara le dio a Obito, necesitaría un suministro mucho mayor, probablemente docenas, tal vez incluso cientos de puntos. La moraleja era clara, necesitaba más puntos. Muchos más. Después de eso, Shinji regresó a la sucursal de la Asociación de Héroes de Ciudad Z para presentar un informe y asegurarse de que la subyugación del monstruo quedara registrada oficialmente. En la Asociación de Héroes, las clasificaciones se determinaban según los puntos de contribución acumulados, pero la fórmula exacta nunca se reveló. Toda actividad debía someterse a una revisión formal. Derrotar a un monstruo no bastaba. Los héroes debían presentar informes y, en la mayoría de los casos, se requería la confirmación de testigos civiles para validar el suceso. Le recordó aquella infame situación entre Saitama y King. Saitama destruía monstruos de un puñetazo y se marchaba sin decir palabra. King, por su parte, estaba presente cuando ocurrió. Como los civiles lo habían visto en la zona y tenía una vieja cicatriz de un ataque de monstruo, la gente asumió erróneamente que él había vencido a esos monstruos. Y como Saitama nunca se molestó en reportar nada ni corregir a nadie, el mérito siempre fue de King. Así fue como el tipo sin habilidades de combate terminó siendo un héroe de clase S.
Shinji no estaba dispuesto a permitir que eso le sucediera. Presentó su informe. Ahora le tocaba al personal verificar la cuenta. Por suerte, Myoman Rider llegó en el momento perfecto. ¿Tú también estás aquí? ¿Presentando tu informe? ¿Quieres que sea tu testigo? Al ver a Shinji en la recepción, Myoman Rider se acercó con su habitual energía y seriedad. Eso sería útil. Necesito un testigo. Shinji le dedicó un gesto de agradecimiento. Está bien entonces. El jinete Mumen se dirigió de inmediato al personal y les dio un informe completo, confirmando que Shinji había derrotado al monstruo de la patata. Dado que un civil ya había llamado para informar, la asociación contaba con suficientes testimonios para concluir la verificación sin demora. Alerta. El anfitrión completó su primera actividad heroica y resolvió la crisis de eliminación. Recompensa, 10 puntos. Crisis evitada. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 5. Saitama llega para cenar. Además de conservar su licencia de héroe, Shinji finalmente había ascendido de rango. Pasó del último puesto en la clase C al 351. No fue un gran salto, pero sí un progreso. Considerando que el monstruo de patata solo era una amenaza de nivel lobo, los puntos por derrotarlo no iban a dispararlo en la clasificación. Así funcionaba el sistema. Las clasificaciones de héroes no se basaban únicamente en el poder puro. La asociación medía dos tipos de contribuciones, sociales y asociativas. La contribución social incluía las tareas habituales, derrotar monstruos, detener criminales y ayudar a civiles. La contribución asociativa abarcaba las misiones especiales asignadas por la propia asociación de héroes. Así que, incluso si alguien lograba un derribo espectacular, no serviría de mucho si el nivel de amenaza era bajo. Cuanto más alta fuera la clasificación del enemigo, más ayudaba a subir de rango. Al menos ya no he tocado fondo, murmuró Shinji, mirando fijamente el registro. Vi tu nombre, Shinji. Parece que aún no tienes un alias de héroe, comentó Myoman Rider, mirándolo de reojo. Cuando lleves un tiempo activo, te asignarán uno. Sí, esperemos que no sea algo ridículo, suspiró Shinji. Los alias eran un arma de doble filo. Técnicamente, se suponía que ayudaban a los civiles a recordar mejor a los héroes. Pero algunos funcionarios de la asociación claramente no se tomaban su trabajo en serio. Así fue como alguien como Saitama terminó con el nombre de calvo enmascarado. Aunque podría haber sido peor, algunos pobres almas terminaron en el club no oficial de víctimas de nombres de héroes. Nombres como borracho, doctor caballero pervertido y mega pervertido quedaron grabados para siempre en el registro y en la percepción pública. Esos nombres generaron burla y confusión como moscas a la basura. Como ciclista sin cita tenía algunos recados pendientes en la asociación, Shinji decidió volver a casa solo. El sol ya se ponía en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre Ciudad Z. Su estómago rugió con fuerza, recordándole que no había comido en todo el día. Es hora de hacer la compra. Al meter la mano en el bolsillo, Shinji encontró una tarjeta escondida en su abrigo. Debía ser otro regalo del sistema. Curioso, se lo preguntó mentalmente. Alerta, esta tarjeta tiene un saldo de 100.000 yenes, planifique sus gastos con cuidado, anfitrión. 100.000 yenes no estaba mal. No era una fortuna, pero era suficiente para una buena compra. Eran unos $650. Ya le alcanzaría. Pasó por el supermercado más cercano y recorrió los pasillos en busca de ofertas y productos rebajados. Un par de bandejas de carne rebajada, un saco de arroz, verduras, miso y huevos, nada del otro mundo, pero suficiente para una cena decente. Una vez afuera, Shinji se paró junto a las puertas automáticas y miró a su alrededor. No había nadie a la vista. Activó Kamui con el ojo derecho,
y la familiar sensación de distorsión espacial lo envolvió mientras desaparecía en la dimensión Kamui. Dentro, la inquietante quietud del espacio lo saludó, junto con una papa muy agitada. El monstruo de patata no se había quedado allí sentado sin hacer nada. Al parecer, había intentado todos los métodos de escape imaginables, y todos habían fracasado. Ahora solo parecía nervioso y exhausto, retorciéndose ante las sombras y murmurando tonterías. Ah, cierto. Todavía estás aquí. Shinji parpadeó, olvidándose momentáneamente de su prisionero. Tú. Gritó el monstruo, incorporándose de un salto, visiblemente nervioso. Intentaré abalanzarme. Shinji ni se inmutó. Te doy dos opciones, dijo con naturalidad. Una, vienes conmigo a la asociación de héroes y te entregas. 2, te quedas aquí y te pudres como una perra. El monstruo de patata se detuvo a mitad de la embestida, mirando a su alrededor. No estaba seguro de si este tipo fanfarroneaba o hablaba en serio. Por supuesto, Shinji no planeaba mantener a la criatura encerrada para siempre. Con ambos ojos Kamui en su arsenal, su acceso a la dimensión Kamui era casi absoluto. De hecho, cualquiera atrapado allí estaba prácticamente en su bolsillo, podía invocarlo o deshacerlo a voluntad. Esta dimensión no era solo un almacén. Una de las características más deficientes de Kamui era la capacidad de Shinji para eludir los ataques introduciendo partes de su cuerpo en este espacio. Pero eso también significaba que su cuerpo real existía dentro del mundo de Kamui mientras lo hacía, lo que lo hacía vulnerable si alguien entraba. Aún así, ese escenario era muy improbable. No necesitaba depender del encarcelamiento cuando la eliminación siempre era una opción. El monstruo vivía ahora solo porque era más útil así. Era igual que Saitama, reacio a matar monstruos sin más que no habían hecho daño a nadie. En el mundo de One Punch Man, no había muchas escenas donde monstruos masacraran civiles. Quizás el mangaka simplemente no quería dibujar algo así de forma tan explícita. De cualquier manera, la amenaza de Shinji había sido puramente psicológica. Y funcionó. El monstruo de la patata había perdido por completo el control. Tras intentar escapar sin éxito, realmente creía que este tipo podría mantenerlo atrapado allí para siempre. Yo me entregaré. No quiero quedarme atrapado aquí, murmuró el monstruo, doblándose casi al instante. Comparado con permanecer en este espacio oscuro, inquietante y aparentemente infinito, lleno de pilares flotantes, estar encerrado en las instalaciones de contención especiales de la Asociación de Héroes sonaba como unas vacaciones. Al menos los monstruos allí eran gente con la que se podía hablar. Esto era como un confinamiento solitario en otra dimensión. Al ver al monstruo rendirse tan rápido, Shinji no se molestó en decir más. Lo transportó directamente al centro de detención de la Asociación de Héroes, dejando atrás a un oficial de seguridad muy atónito. Trabajo hecho, Shinji se teletransportó de regreso a casa. Justo cuando llegaba a su apartamento, Saitama subía las escaleras. Se encontraron en el pasillo y se sorprendieron a mitad de camino. Saitama sostenía una bolsita de plástico con solo brotes de soja dentro. Probablemente otra compra con descuento en una tienda de barrio. Mientras tanto, Shinji tenía un montón de provisiones, arroz, verduras, carne, todo lo necesario para una comida de verdad. El contraste entre ambos era bastante curioso. Saitama miró el botín de Shinji con un destello de envidia, pero él no era el tipo de persona que se queja o se aprovecha de los demás, y definitivamente no iba a usar la fuerza solo para conseguir comida. Pero antes de que ese pensamiento pudiera pasar, Shinji habló casualmente. ¿No eres tú, Saitama? Hoy compré demasiada comida. ¿Quieres venir a cenar? Oh, claro, respondió Saitama al instante, sin siquiera fingir duda. Sonrió con esa expresión familiar, relajada, de alguna manera simple e insondablemente fuerte. Solo tengo esta bolsa de brotes de soja.
Espero que no te importe. Está bien. En realidad me gustan los brotes de soja, dijo Shinji encogiéndose de hombros. Entonces aceptaré tu oferta, respondió Saitama, dando un paso al frente como si lo hubieran invitado cientos de veces antes. Shinji dejó caer las bolsas de la compra en el mostrador de la cocina y se arremangó. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Saitama, mirándolo de reojo. No hace falta. Siéntate y disfruta de un té. De acuerdo, asintió y se sentó en la sala, sirviéndose una taza como si ya fuera parte de la familia. Shinji se movía por la cocina con fluidez y precisión. Antes de transmigrar, había vivido solo y cocinado para sí mismo durante años, así que no era un novato. Ahora, con la claridad visual y la concentración que le otorgaba el Manjeki Sharingan, incluso las tareas cotidianas parecían más sencillas. El manejo del cuchillo se convirtió en arte. El sazonado alcanzaba las proporciones perfectas. El control del calor era instintivo. Mientras tanto, Saitama se relajaba en el sofá, tomando té y cambiando de canal. Percibió un ligero aroma de la cocina y se animó. «Qué bien huele», murmuró para sí. «Parece que mi nuevo vecino sí sabe cocinar. Aunque me pregunto si será fuerte». Sinceramente, cuando supo por primera vez que alguien se había mudado al edificio, se quedó atónito. Todo el complejo llevaba siglos abandonado. Pero quizá no fuera algo malo. Quizá el destino finalmente le había enviado un cocinero decente para salvarlo de otra triste escena de brotes de soja salteados. Además, ya que vive aquí, Shinji debería ser un luchador de algún tipo. Capítulo 6. Espada nocturna carmesí. Shinji trajo plato tras plato de la cocina mientras Saitama se apresuraba a ayudar. Una vez que todo estuvo dispuesto sobre la mesa, se sentaron juntos y se dieron la mano. Itadakimasu. Itadakimasu. Hablaron al unísono, sus voces se mezclaron naturalmente mientras realizaban el ritual habitual previo a la comida. A mitad de la comida, Saitama se recostó y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Hacía mucho que no comía algo tan sustancioso. Los platos no eran elaborados: curry de ternera, cerdo salteado con pimientos verdes y huevos revueltos con cebollino. Cocina casera sencilla, sin pretensiones. Pero para alguien como Saitama, que había estado sobreviviendo en la miseria, esto era un verdadero festín. ¿De verdad? Me alegra que te haya gustado, dijo Shinji sonriendo. Para ser honesto, pensé que te mudaste aquí por la misma razón que yo, porque el alquiler y los servicios son baratos. ¿Pero no pareces estar en la ruina? Saitama ladeó la cabeza, con curiosidad evidente en sus ojos. Esta parte de la ciudad estaba prácticamente abandonada. Aunque la infraestructura técnicamente seguía funcionando, nadie venía a cobrar. Había agua y electricidad, pero nunca llegaban las facturas. La mayoría de la gente vivía lejos de la zona, y Saitama era uno de los pocos que se atrevía a vivir allí. Shinji, un transmigrante, era un caso aún más raro. No te dejes engañar por las apariencias. Yo tampoco tengo mucho. Pero al menos puedo ganar algo, respondió Shinji con un leve movimiento de cabeza. Como héroe profesional registrado en la Asociación de Héroes, Shinji recibía un salario. Sin embargo, el salario de los héroes de menor rango era tan bajo que apenas cubría sus gastos diarios. Lo entiendo, tío. Acepto trabajos de medio tiempo aquí y allá cuando ando muy corto de dinero. Lo justo para sobrevivir, dijo Saitama con naturalidad, asumiendo que Shinji se refería a turnos en tiendas de conveniencia o algo así. Claro que ser un héroe de bajo nivel era básicamente un trabajo de medio tiempo. La cena finalmente terminó. Ambos habían comido hasta saciarse. Saitama se levantó y le dio las gracias a Shinji de nuevo. No hay problema. Eres bienvenido cuando quieras, respondió Shinji con calidez. ¿En serio? Genial.
dijo Saitama sin dudarlo. Pero la próxima vez intentaré llevar algunos ingredientes y condimentos. Se siente raro llegar con las manos vacías. Con eso, Saitama regresó a su lugar, llevándose consigo su bolsa intacta de brotes de soja. Tras irse, Shinji se sentó en el sofá, sumido en sus pensamientos. Según la cronología actual, Saitama probablemente aún no se había unido a la Asociación de Héroes. Shinji no había visto su nombre ni el título de calvo con capa en el registro. Aún así, no cabía duda de que este Saitama ya era el One Punch Man. Ya era calvo y su fuerza era inigualable. En este mundo, él era el colmo del poder. Y, de alguna manera, Shinji había acabado viviendo justo al lado. Conociendo la personalidad de Saitama, no era de los que mataban fácilmente, ni personas ni siquiera monstruos. Incluso frente a los peores villanos, Saitama no asestaba un golpe mortal a menos que fuera necesario. Eso lo convirtió en el más fuerte, pero también en el menos propenso a convertirse en enemigo. La verdadera preocupación de Shinji no era Saitama, sino seres como Boros, el autoproclamado conquistador del universo, o Tornado, que nunca se contenía y no le importaban los daños colaterales. Todavía necesito hacerme más fuerte, rápido, murmuró Shinji mientras miraba fijamente al frente. Ahora mismo, lo único en lo que podía confiar era en sus habilidades duales de Kamui, ya fuera sorteando el peligro o refugiándose en su dimensión personal de Kamui. Pero él era un transmigrante. ¿Cómo podía conformarse con la mera supervivencia? La supervivencia podía ser necesaria a corto plazo, pero nunca se concibió como el objetivo final. No pretendía superar a Saitama, no había necesidad, ya que Saitama no representaba una verdadera amenaza, pero al menos necesitaba volverse lo suficientemente fuerte como para plantar cara a alguien como Boros. Alcanzar ese nivel de fuerza, sin embargo, no era nada sencillo. Por ahora, Shinji solo podía ir paso a paso, avanzando con paciencia y esfuerzo. A la mañana siguiente, Shinji salió temprano a patrullar la zona residencial de Ciudad Z. Para algunos, esto podría parecer inútil, quizás incluso ingenuo, pero en realidad, era la estrategia más realista y efectiva que tenía a su alcance. No podía imitar a Saitama, quien se sentaba a ver la televisión todos los días, esperando que las noticias anunciaran un ataque monstruoso antes de entrar en acción. Las transmisiones solo cubrían desastres mayores, generalmente comenzando con el nivel de amenaza demoníaco. Las amenazas menores, como las de categoría lobo o tigre, rara vez se mencionaban. Saitama aún no se había dado cuenta de ese detalle, lo que explicaba por qué seguía pegado a la pantalla día tras día. Mientras patrullaba las tranquilas calles, Shinji se detuvo en una pequeña tienda de electrónica para comprar un teléfono. Era principalmente para mantenerse al día y recibir alertas de la Asociación de Héroes. Para su sorpresa, los smartphones de este mundo no eran tan avanzados. La mayoría de los modelos eran todavía teléfonos plegables con botones físicos y el concepto de pantallas táctiles completas aún no se había consolidado. Aún así, no buscaba lujo. Solo necesitaba algo que funcionara. Después de jugar con el teléfono y completar su registro en la Asociación de Héroes, finalmente obtuvo acceso a su sistema de alerta en tiempo real. Un monstruo ha aparecido en el centro de Ciudad Z. Clasificación preliminar, amenaza de nivel tigre. Héroes cercanos, respondan de inmediato. Apenas terminó la configuración, apareció la primera alerta. Conocía bien la ubicación, y con Kamui, podía llegar al instante. Su Manjeki Sharingan se iluminó y, usando la habilidad de su ojo derecho, se trasladó a la dimensión Kamui. En un abrir y cerrar de ojos, regresó a la realidad, esta vez en las calles del distrito central de Ciudad Z. Aunque la alerta no incluía coordenadas, Shinji se orientó rápidamente siguiendo el sonido de gritos a lo lejos. Mientras los civiles, aterrorizados, huían a toda prisa, él se movió en dirección contraria, corriendo directamente hacia el monstruo. Pronto divisó la amenaza.
Era un escarabajo humanoide, con la parte superior del cuerpo completamente transformada, mientras que sus piernas conservaban su forma humana. Más precisamente, era un hombre escarabajo ciervo volante, con un exoesqueleto oscuro y unas mandíbulas enormes que parecían capaces de cortar acero reforzado. Con más de 2 metros de altura, el monstruo irradiaba dominio físico. ¡Ah! Un joven rubio se abalanzó repentinamente sobre la criatura, agarrando una barra de hierro y blandiéndola con todas sus fuerzas. El ataque fue valiente, pero... quebrar. Con un rápido movimiento de sus mandíbulas, el monstruo cortó la vara de un solo mordisco. ¿Qué? ¿Qué? La expresión del joven se congeló de incredulidad. Sus piernas se dieron y cayó con fuerza al suelo, tambaleándose hacia atrás mientras el terror lo dominaba. Con mandíbulas tan poderosas, cualquier humano atrapado entre ellas sería partido en dos sin oponer resistencia. Este monstruo encajaba a la perfección en la clasificación de nivel tigre. Las amenazas de este nivel podían causar numerosas bajas si no se controlaban. Pero para Shinji, esto era solo una bolsa móvil de puntos. Derrotar a un monstruo de clase tigre le haría ganar significativamente más que a uno de clase lobo. Alerta. El anfitrión ha canjeado Crimson Nightblade. Se le restaron 10 puntos. Puntos restantes, 0. Shinji abrió la tienda del sistema e intercambió sus puntos por la espada nocturna carmesí. Pensó que había llegado el momento de usar un arma de verdad. Una elegante katana se materializó en su empuñadura, su pulida hoja carmesí reflejaba la luz del sol, como si estuviera ansiosa por el combate. Sin perder un segundo, se movió. Sus dedos rozaron ligeramente el pavimento y su figura se desdibujó antes de reaparecer justo frente al hombre escarabajo ciervo volante. ¿Mm? La criatura parpadeó confundida, sin comprender cómo este humano había cortado la distancia tan rápido. Pero antes de que pudiera reaccionar, la espada ya estaba en movimiento. Un destello rojo atravesó el aire y rápidamente le siguió el olor a sangre. Capítulo 7, número 2 de clase C. Con un rápido corte horizontal, Shinji seccionó las piernas del hombre escarabajo ciervo volante. Identificó de inmediato el punto débil del monstruo, sus piernas, las únicas partes que no se habían transformado. Comparadas con el resto del caparazón endurecido, las extremidades humanas restantes eran claramente mucho más frágiles. ¿Qué coge? El monstruo solo percibió que algo iba mal cuando su cuerpo cayó de repente y un dolor punzante le recorrió la parte superior de los muslos. ¿Qué? Mis piernas, gimió el hombre escarabajo ciervo con agonía. Din. El anfitrión ha derrotado al monstruo de nivel tigre, hombre ciervo escarabajo. Recompensa, 10 puntos. Din. Primera vez que derrotas a un monstruo de nivel tigre. Recompensa extra, 10 puntos. Con un solo golpe, el sistema declaró la victoria. Sin sus piernas, el monstruo ya no podía moverse con eficacia y había perdido por completo su capacidad de combate. Con los puntos asegurados y la amenaza neutralizada, Shinji logró su objetivo y se limpió la sangre de la espada con indiferencia. El joven rubio, aún sentado en el suelo, lo observaba asombrado y sin palabras. Tras un instante, salió de su estupor y preguntó rápidamente, «¿Eres un héroe profesional, verdad?» «Sí, solo un novato normal», respondió Shinji con calma. «Fuiste un poco imprudente antes, pero tu valentía es impresionante. Solo intenta ser más cauteloso la próxima vez, amigo». «Sí. Tendré más cuidado», asintió el joven con seriedad. Shinji contactó a la Asociación de Héroes para solicitar un equipo de limpieza que se encargara del monstruo. El joven rubio parecía vacilante, claramente luchando con algo en su interior. Una vez terminada la llamada, finalmente habló. Yo también quiero ser un héroe. Pero alguien como yo, probablemente no tenga lo que se necesita, ¿verdad?
¿De qué hablas? Te pusiste de pie y protegiste a los demás sin dudarlo. Eso ya te convierte en un héroe. Shinji sonrió. Aunque otros te vean como un delincuente, eso no significa que no seas capaz de convertirte en héroe. El origen de la inseguridad del chico estaba claro. Ese cabello rubio brillante lo decía todo. Al oír esas palabras, los ojos del joven se iluminaron, una chispa renovada surgió en ellos. Ahora lo entiendo. Haré lo mejor que pueda. No mucho después, la unidad de respuesta de la asociación llegó y se llevó al hombre escarabajo ciervo. Más tarde, la sucursal de Ciudad Z revisó el informe de Shinji y actualizó su registro de contribuciones. Su rango volvió a ascender. Esta vez había enfrentado una amenaza de nivel tigre, mucho más significativa que el incidente anterior de nivel lobo. Según la asociación, un monstruo de nivel lobo equivalía aproximadamente a 3 héroes de clase C o un héroe de clase B, mientras que uno de nivel tigre equivalía a 5 héroes de clase B o incluso a un héroe de clase A. Dado que Shinji había derrotado a un monstruo de nivel tigre solo, en términos de fuerza pura, estaba calificado para clase A. Pero las clasificaciones no dependían solo del poder, sino también de las contribuciones totales. Así que, la nueva clasificación de Shinji se estableció en clase C, rango 2. Eso significa que, si logro desafiar y vencer a los mejores de la clase C, ascenderé a clase B. Al consultar el registro de héroes actualizado, Shinji sintió una leve satisfacción. El sistema de ascensos era rígido, los héroes de clase C debían alcanzar la cima de su clase antes de ascender. Una vez en primer lugar, podían optar por subir a clase B o quedarse. Esto generaba dinámicas extrañas. Los héroes más fuertes de clase B a veces superaban a muchos de clase A. Fubuki y Sweet Mask eran ejemplos de ese desequilibrio. Fubuki, primera de clase B, superaba la capacidad de la mayoría de héroes de clase A, mientras que Amai Mask, en la cima de clase A, era más fuerte que varios héroes de clase S. Esto creaba un dilema para los ambiciosos, solo podían avanzar derrotando a Fubuki o a Amai Mask, lo cual era difícil. Fracasar significaba quedarse estancado indefinidamente. Ahora que Shinji era rango 2 de clase C, podía desafiar al héroe de mayor rango. Cada ascenso activaba las recompensas del sistema. Sin dudarlo, se dirigió a la sucursal y presentó un desafío formal contra el número 1 de la clase C. Shinji, aún eres un novato sin alias oficial. ¿Seguro que quieres desafiar al número 1 de clase C, Mumen Rider? La confirmación vino de una joven oficial de revisión. Estoy seguro, dijo Shinji, asintiendo. Aunque su oponente era Mumen Rider, sabía que era un paso necesario para ingresar a clase B. Entendido. Contactaremos a Mumen Rider. Por favor, espere en la sala. Poco después, Mumen Rider llegó a toda velocidad, tras pedalear por toda la ciudad. Su fuerza era limitada, pero su resistencia notable. Incluso tras el recorrido, no se quedó sin aliento. Shinji. He oído que ascendes a rango 2 y quieres retarme para subir a clase B, gritó Mumen Rider al localizarlo. Así es, respondió Shinji con calma. Hagámoslo entonces. Estoy listo. Simplemente tírame cuando quieras. Mumen Rider parecía ansioso por ser derrotado. Desde que lideraba la clase C, todo héroe que aspiraba a subir debía enfrentarlo. Había aceptado ese rol hacía tiempo, conocía sus limitaciones y no quería obstaculizar a nadie. A diferencia de Fubuki y Amai Mask, quienes tenían motivaciones privadas, Mumen Rider permanecía en la cima de la clase C porque realmente no se sentía apto para clase B. Amai Mask, en particular, protegía la entrada a clase S, donde los peligros eran extremos, asegurándose de que solo los héroes moralmente dignos avanzaran. Está bien, dijo Shinji en voz baja, decidiendo ser indulgente con Mumen Rider. Siguiendo las instrucciones del oficial, Shinji y Mumen Rider se dirigieron a una gran arena de entrenamiento reservada para sparring.
El oficial sería su árbitro. ¿Listos los participantes? Que empiece el combate. En cuanto se pronunciaron esas palabras, Mumen Rider atacó con su moto. Sabía que no podía ganar, pero afrontó el combate con seriedad. Para él, era dignidad y coraje. Sin embargo, con la visión mejorada del Sharingan, la rápida carrera de Mumen Rider parecía lenta y predecible. Shinji lo esquivó con precisión y lo derribó de la bicicleta. El Genit Mumen salió disparado por los aires y cayó de espaldas. Sin dudarlo, izó la bandera blanca en señal de rendición. Alerta. El anfitrión ha derrotado al héroe de clase y Mumen Rider. Recompensa, 3 puntos. Capítulo 8. Los hermanos camiseta sin mangas. Dado que la capacidad de combate de Mumen Rider era incluso inferior a la de un monstruo promedio de nivel lobo, Shinji solo recibió 3 puntos por derrotarlo. La notificación del sistema no lo sorprendió por la baja recompensa, sino porque confirmó algo nuevo: derrotar a otros héroes también podía otorgar puntos. Hasta ahora, había asumido que solo los monstruos generarían recompensas del sistema. Solo ahora se dio cuenta de que las batallas de héroes también servían. Sin duda, fue un descubrimiento bienvenido. Abrió nuevas vías para ganar puntos, lo que le dio mayor flexibilidad a su crecimiento. Victoria confirmada. El desafío de Shinji es un éxito, anunció el oficial de revisión. ¿Estás bien, amigo? Shinji dio un paso adelante para ver cómo estaba Mumen Rider. Estoy bien, de verdad. No tengo ninguna lesión, dijo Mumen Rider, restándole importancia. Se puso de pie rápidamente, sin mostrar ningún signo de dolor ni tensión. Eso no era nada sorprendente. Era el mismo hombre que había recibido golpes del Rey del Mar Profundo y aún así había logrado recuperarse. Su resistencia era legendaria, aunque su fuerza no lo fuera. Me alegra oír eso, dijo Shinji, asintiendo, finalmente tranquilo. Muy bien, Shinji, continuó el oficial de revisión. Mañana, por favor, preséntate en la rama Z para tu entrevista de ascenso. En ese momento, tendrás la opción de ascender a la clase B o reemplazar a Mumen Rider como líder de la clase C. Entendido, Shinji asintió claramente. Pero justo entonces, una voz hostil lo interrumpió. Un momento. ¿Acaso esto no es pura trampa? ¿Este tipo está realmente cualificado para ser un héroe de clase B? Esa voz irritante no pertenecía a nadie menos que Tank Top Tiger. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. A su lado había un hombre corpulento que también vestía una camiseta sin mangas, Tank Top Black Hole, hermano mayor de Tiger y héroe de clase B registrado. Detrás de ellos iban varios más, todos aparentemente convocados por el ejército Tank Topper para apoyarlos. Tank Top Tiger, Tank Top Black Hole, dijo la revisora en un tono monótono, con expresión indescifrable. Aunque no estés de acuerdo, no tienes autoridad para interferir en el sistema de ascensos de la asociación. No, ni se nos ocurriría interferir, respondió Tank Top Tiger con una sonrisa petulante y satisfecha. Solo estamos aquí para asegurarnos de que este tramposo quede expuesto. Para cuando llegue la entrevista, el comité de revisión ya sabrá de qué tipo de fraude se trata. Después de eso, tomarán la decisión correcta. La oficial de revisión guardó silencio. Claramente desaprobaba lo que hacían, pero técnicamente, el ejército de los tapes de tanques no estaba infringiendo ninguna regla. No podía mostrar favoritismo hacia Shinji, por muy desagradables que fueran sus tácticas. ¿Cómo es posible que Shinji esté haciendo trampa? Su fuerza y sus logros justifican plenamente un ascenso a clase B. Mumen Rider, quien hasta entonces había guardado silencio, finalmente salió en su defensa. ¿En serio? ¿Tú, ciclista sin voz? Se burló Tank Top Tiger. No tienes derecho a hablar aquí. Solo llegaste al primer puesto de la clase C gracias a unas cuantas victorias afortunadas. Todo el mundo lo sabe.
Sus palabras estaban llenas de desprecio, y la mirada que le dirigió a Muhammad Rudder era de absoluto desdén. Todos sabían que, en términos de fuerza de combate, Muhammad Rudder apenas podía considerarse un héroe de clase C. Lo que lo mantenía a flote era su incansable dedicación, patrullas diarias, incansables deberes cívicos y un inquebrantable sentido de la justicia. Pero para Tank Top Tiger, nada de eso importaba. Lo veía todo como una broma. La idea de que alguien pudiera encabezar la clasificación de clase C simplemente por ser buena persona le irritaba. En comparación, Tank Top Tiger se consideraba un verdadero héroe. Y, sin embargo, al ver la clasificación actual, había caído al 7º puesto. El repentino salto de Shinji al 2º puesto lo había hecho bajar un puesto más. Peor aún, Shinji lo había humillado públicamente hacía poco. Ese insulto aún le dolía. Esta vez, había arrastrado a su hermano mayor, Tank Top Black Hole, específicamente para causar problemas. Con su hermano mayor detrás, Tank Top Tiger se volvió aún más arrogante. Shinji. Solo has sido un héroe durante 7 días, y durante los primeros 5 no hiciste nada. Quedaste último y casi te echan. Gritó, señalando con el dedo la cara de Shinji. Explícame esto. ¿Cómo demonios pasaste del último al rango 2 de clases en solo un par de días? Si eso no es hacer trampa, ¿qué es? ¿Tengo razón? Mientras seguía lanzando acusaciones, inquietó a la multitud que los rodeaba. Era obvio que la gente que había traído solo estaba allí para presionar, extras destinados a sacudir al oficial de revisión y humillar públicamente a Shinji. No eran seguidores leales. Eran héroes de bajo rango a quienes se les prometían pequeños favores o simplemente oportunistas que buscaban drama. Ahora que lo dices, sí, es raro. Un día casi lo dan de baja y al siguiente lo nominan para la clase B, ¿no? Pensé lo mismo. Ese tipo de velocidad de ascenso simplemente no se da. Los héroes fuertes suelen empezar en la clase B o a justo después de las pruebas. Esto realmente huele a trampa. Si la asociación lo deja pasar, será injusto para todos nosotros. Sí, que le jodan a Shinji. Eso salió muy mal. Mientras los murmullos de aprobación se extendían, Tank Top Tiger asintió con satisfacción. Esto es una calumnia. No pueden lanzar acusaciones sin pruebas. Dijo Muhammad Rudder, avanzando sin el menor temor, incluso frente al ejército de Tank Topper. Te dije que te callaras. ¿Quieres que te rompa los dientes? Tanquete Tigre levantó un puño amenazante. Pero el jinete sin nombre se había enfrentado al rey del mar profundo sin pestañear. ¿Por qué se dejaría intimidar por un matón ruidoso? Su mirada permaneció fija en el tigre de la camiseta, con abierto desprecio por su espectáculo infantil. Shinji. ¿Qué pasa? Te has quedado callado. ¿Te sientes culpable, tramposo? Tan Top Black Hole finalmente habló, con los brazos cruzados y una voz amenazante. Su presencia era abrumadora, y para quienes observaban, parecía que Shinji estaba siendo aplastado por un peso invisible. Pero Shinji finalmente rompió su silencio, con voz serena y mirada fría, tratando la escena a su alrededor como si fuera solo ruido de fondo. Si así es como quieres jugar, entonces los aplastaré a ambos. Eso debería aclarar las cosas, ¿no? Su voz era suave, casi casual. ¿Crees que puedes aplastarme, Tank Top Tiger? Tiger se burló como si acabara de oír algo divertidísimo. No soy un chiste como el ciclista sin nombre. Tengo el poder de un héroe de clase A, solo estoy atrapado en clase C por mala suerte. Shinji ni siquiera respondió a la fanfarronería. Su mirada se agudizó un poco y dijo con fría firmeza. Perdón, me refería a ustedes dos. Vengan juntos a por mí. Capítulo 9. Tengo prisa. Era casi mediodía, y Shinji aún tenía que llegar a casa para preparar el almuerzo.
Pensó que derrotarlos a ambos a la vez sería más rápido y además le haría ganar puntos. Su tranquila confianza hizo que Tank Top Tiger y Tank Top Black Hole se congelaran por un instante. ¿Intentas hacerte el gracioso? Tank Top Black Hole miró a Shinji como si fuera un completo idiota. ¿De dónde sacas la confianza para desafiarnos a mí y a mi hermano al mismo tiempo? Uno de los miembros del Tank Topper Army se recuperó primero y dejó escapar un bufido despectivo. ¡Qué locura! Aunque toda esa historia de la fuerza de la clase A sea solo publicidad, sigue siendo un auténtico héroe de la clase C del top 10. Y su hermano es, en realidad, de la clase B. Exactamente. Puede que Shinji ni siquiera pueda vencer a uno de ellos. Vamos, solo venció a Mumen Rider, y ese tipo es demasiado débil para contar. Eso no prueba nada. Es un poco impulsivo, eso es todo. Los jóvenes siempre se hacen los duros, pero él está a punto de comer tierra. La multitud tampoco estaba convencida. Al igual que los hermanos, la mayoría creía que Shinji había perdido la cabeza. Incluso el ciclista sin cita empezó a inquietarse. Shinji, ¿de verdad vas a hacer esto? Enfrentarlos a ambos es peligroso. Sabía que Shinji era fuerte, pero no se trataba de un monstruo cualquiera. El ejército Tank Topper estaba formado por luchadores experimentados. 2 contra 1 era un gran riesgo, sobre todo con Tank Top Black Hole, un veterano héroe de Clase B. Estaré bien. No te preocupes, respondió Shinji con una sonrisa relajada. Está bien entonces, Mumen Rider solo podía esperar que Shinji saliera victorioso. Basta de charla. Terminemos con esto de una vez. Tengo prisa. La mirada de Shinji se agudizó al fijarse en el ejército de los Tank Toppers. ¿Crees que te tengo miedo? Vamos. Tank Top Tiger cargó hacia adelante, completamente enfurecido. Shinji podría haberlo desconcertado antes, pero ahora estaba seguro de que había sido solo una casualidad. No llores cuando te aplastemos, chico. Tú lo pediste, añadió Tank Top Black Hole con una risita sombría. Hablas demasiado, la paciencia de Shinji ya se estaba agotando. ¿Te estás haciendo el petulante? Te enseñaré a respetar. Tank Top Black Hole finalmente perdió la calma y le lanzó un puñetazo a Shinji. Esperen, la oficial de revisión, que aún estaba cerca, alzó la voz. Vuelvo a ser árbitro. Ambos bandos, sigan el protocolo de combate. Sí, date prisa ya. Tank Top Tiger parecía ansioso por aplastar a Shinji contra el suelo. Comenzar. En cuanto el árbitro dio el inicio, ambos hermanos se abalanzaron sobre Shinji. Su estilo de lucha era pura fuerza bruta, corpulencia, músculos imponentes y un impulso imparable. Tank Top Tiger medía 190 centímetros y pesaba 102 kilogramos. Tank Top Black Hole era aún más grande, con 220 centímetros y una masa corporal de 143 kilogramos. Su fuerza de agarre alcanzaba la impresionante cifra de 200 kilogramos. Físicamente, estaban muy por encima de la media. Pero contra Shinji, aún no era suficiente. Su protagonista, Riz, tenía un don. En un instante, el poder físico de Shinji se disparó. Su fuerza ahora cuadruplicaba la de un hombre adulto promedio. Frente a los dos, Shinji no planeaba usar ninguno de sus poderes Kamui. Los derrotaría usando solo el combate cuerpo a cuerpo. Con solo la comprensión básica que le otorgaba su Mangekyo Sharingan, aún podía dominar a estos dos musculosos sin despeinarse. Para él, su avance era lento, sus movimientos ridículamente fáciles de interpretar. Cada golpe que lanzaban ya estaba previsto incluso antes de comenzar. Esa era la verdadera fuerza de su destreza visual, la capacidad de interpretar y anticipar cada movimiento basándose en sutiles indicios como la tensión muscular o la inclinación de sus cuerpos. La misma habilidad que permitía replicar el ninjutsu no era magia, sino una observación impecable.
Tank Top Tiger y Tank Top Black Hole lo atacaron desde ambos flancos, pero Shinji se deslizó a través de los huecos como la niebla, con su expresión inmóvil y tranquila. Por otro lado, los hermanos ya empezaban a respirar con dificultad. Las peleas a corta distancia consumían la resistencia rápidamente y fallar un golpe tras otro solo empeoraba las cosas. Espera un segundo, están jugando con ellos, ¿no? Demasiado rápido. Shinji esquiva como un fantasma, ni siquiera pueden tocarlo. Quizás solo sea rápido, no fuerte. Podría ser eso. Si no puede contraatacar, la decisión final será quién se quede sin energía primero. La multitud murmuró con incredulidad, observando cómo Shinji sorteaba los ataques con fluida gracia. Cuanto más se alargaba la pelea, más frenéticos se volvían los hermanos. Sus golpes perdían coordinación, volviéndose salvajes y desesperados, y su resistencia se consumía con cada movimiento inútil. Pronto, Tank Top Tiger apenas pudo mantener los brazos en alto para protegerse. Maldita sea. Solo esquivas, cobarde. Rugió, jadeando entre jadeos mientras intentaba ganar tiempo. La voz de Shinji sonó baja y firme. Parece que ya terminaste de golpear. Ahora es mi turno. Su mirada se agudizó. Cuando Tank Top Black Hole atacó con un potente puñetazo, Shinji simplemente inclinó la cabeza. El golpe rozó su oreja sin hacerle daño. En ese mismo instante, su rodilla se disparó hacia arriba con una fuerza explosiva y se estrelló contra el abdomen de Black Hole. El golpe lo dobló al instante, derribándolo al suelo, encogido y jadeando de agonía. Su rostro se retorció de dolor. No fue solo la fuerza lo que lo derribó, sino la posición. Tenía el hígado reventado. En la lucha profesional, un golpe al hígado no solo era dañino, sino paralizante. El dolor se extendía por todo el cuerpo, haciendo casi imposible recuperarse o moverse. El anfitrión ha derrotado al héroe de clase B Tank Top Black Hole. Recompensa, 8 puntos. Hermano mayor. El tigre de la camiseta gritó de pánico mientras su hermano yacía retorciéndose en el suelo. Pero antes de que pudiera reaccionar. Grieta. Un destello de oscuridad iluminó su visión. La cabeza le daba vueltas. Lo último que vio fue el puño de Shinji. Entonces todo se volvió negro. El anfitrión ha derrotado al héroe de clase C tigre de tanque. Recompensa, 4 puntos. Los hermanos Tantop habían sido demolidos en segundos. El silencio se apoderó de la sala. Todos contemplaron la escena con incredulidad, completamente atónitos. Victoria confirmada. Felicidades, Shinji. La voz del examinador rompió el silencio, anunciando con calma el resultado. Solo entonces la multitud pareció volver a la realidad. Sobre todo aquellos que antes se habían burlado de Shinji. Ahora sus rostros se pusieron rojos de vergüenza, y algunos salieron de la habitación sin decir palabra, incapaces de soportar la vergüenza. Capítulo 10. Nombre en clave, Kamui. ¿De verdad lo vi bien? ¿Tanque tigre y tanque agujero negro perdieron así como así? Quedaron completamente aplastados. Los hermanos Tantop ni siquiera tuvieron la oportunidad de contraatacar. Esto es malo. Realmente lo subestimamos. ¿Y si ahora nos guarda rencor? Después de un largo silencio, la multitud estalló en expresiones de incredulidad. Increíble. Ni siquiera un héroe de clase B como Tank Top Black Hole tuvo la menor oportunidad. Incluso Mumen Rider parecía visiblemente conmocionado. Por eso te dije que no te preocuparas por mí, dijo Shinji con calma. Tenías razón. Lo pensé demasiado, admitió Mumen Rider, rascándose la cabeza con torpeza. No hay nada más que hacer aquí, así que me voy, dijo Shinji mientras se daba la vuelta y se marchaba.
Tan Top Tiger y Tank Top Black Hole seguían tendidos en el suelo, y quien quisiera encargarse de ellos podía hacerlo. Aún quedaban suficientes ingredientes en la nevera, así que Shinji no se molestó en ir a comprar. En cuanto cruzó la puerta, Saitama apareció como un reloj. ¿Qué hay para comer hoy? ¿Aún queda carne?, preguntó Saitama. En estos días, comer carne, especialmente vaca, se había convertido en un lujo para él, y todavía estaba pensando en ese delicioso curry de carne de la noche anterior. Todavía queda la mitad de ayer. Saltearé el resto en un rato, respondió Shinji. Bien. Te lo dejo a ti entonces, dijo Saitama. Esta vez, incluso había traído todos los ingredientes y condimentos sobrantes de su casa, claramente planeando cocinar junto a Shinji. Media hora después, ambos estaban sentados a la mesa almorzando, charlando casualmente mientras comían. ¿No se rumorea que por aquí hay muchos monstruos fuertes? ¿No tienes miedo?, preguntó Saitama a medio morder. Aunque había descartado esos rumores hacía mucho tiempo, había vivido aquí un tiempo y solo se topaba con debiluchos a los que podía derrotar de un puñetazo, el resto del mundo seguía creyéndonos. Hasta ahora, nunca había tenido un vecino. Y no uno cualquiera, sino uno que le permitiera aprovecharse de su comida. No está tan mal. Soy un héroe después de todo. Si me dan miedo los monstruos, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo, respondió Shinji con naturalidad. Ah. ¿Tú también eres un héroe? ¡Qué coincidencia tan loca! Yo también soy un héroe, solo por diversión. No solo vecinos, sino también colegas, ¿eh? Jajaja, dijo Saitama con una sonrisa. Héroe era su palabra favorita, y lo iluminaba cada vez. Debes ser muy fuerte entonces. Parece que ya vivías aquí antes de que yo me mudara. Esos monstruos poderosos no debieron tener ninguna oportunidad contra ti, dijo Shinji con indiferencia. Bueno, estoy bien, supongo, respondió Saitama con humildad, restándole importancia. En serio, esos rumores son falsos. No hay monstruos fuertes por aquí. Solo un montón de debiluchos que puedes eliminar sin esfuerzo. Así que no te preocupes por la seguridad de este lugar. Sí, Shinji casi se rió. No era que los monstruos fueran débiles, sino que Saitama era absurdamente fuerte. Pero no podía dejar que eso se notara. Tenía que fingir que ignoraba el verdadero poder de Saitama o podría levantar sospechas. Esa tarde, Shinji salió de nuevo y comenzó a realizar saltos a ciegas usando su espacio Kamui. Según su teletransportación, debía ir del punto A a la dimensión Kamui y luego emerger en el punto B. El problema era que, si el punto B era un lugar que no había visitado antes, no podía aterrizar allí con precisión. No era como introducir coordenadas en un GPS y aparecer al instante donde quería. Si quería ir a un lugar desconocido, la única opción era usar la teletransportación a ciegas. ¿Pero el destino? Era completamente aleatorio. Aún así, eso no invalidaba la técnica. Por ejemplo, si se teletransportaba aleatoriamente a la ciudad A, desde ese punto podía teletransportarse allí con precisión milimétrica. Era como desbloquear puntos de viaje rápido en un juego. Entonces ahora, Shinji estaba activando nodos de teletransportación aleatoriamente en todas las ciudades. Alerta. El anfitrión ha llegado a la ciudad y por primera vez. Recompensa, 2 puntos. Al aterrizar tras el primer salto a ciegas, no tenía ni idea de dónde estaba. Por suerte, el sistema le avisó al instante. En el mundo de One Punch Man, había más de 20 ciudades, cada una etiquetada con una letra de la A a la Z. Normalmente, las ciudades con letras adyacentes también estaban cerca unas de otras. La ciudad I, por ejemplo, lindaba con la ciudad Z. Pero espera, ¿él también estaba obteniendo puntos por esto? Eso encendió una llama en su interior.
Sin dudarlo, Shinji saltó de nuevo al espacio Kamui y comenzó a saltar a ciegas de nuevo. Alerta. El anfitrión ha llegado a Ciudad G por primera vez. Recompensa, 2 puntos. Alerta. El anfitrión ha llegado a Ciudad H por primera vez. Recompensa, 2 puntos. En cierto momento, Shinji casi muere. Se teletransportó accidentalmente a la boca de un volcán activo. Bajo él había un mar burbujeante de lava fundida. Apenas logró reaccionar a tiempo y saltó de vuelta al espacio Kamui, escapando con vida. Tras varios saltos a ciegas más, su energía mental estaba casi agotada. Y eso que su resistencia ya estaba en 43. Si hubiera sido cuando obtuvo el sistema, unos pocos saltos lo habrían dejado inconsciente. Puntos, 22. Shinji echó un vistazo a su panel de sistema. Con 22 puntos disponibles, era hora de subir de nivel. Alerta. El anfitrión ha intercambiado por resistencia más 12. Se restan 12 puntos. Puntos restantes, 10. Alerta. El anfitrión ha intercambiado por células Hachirama por 1. Se restan 10 puntos. Puntos restantes, 0. Resistencia más 12. Células de Hachirama más 1. Resistencia, 55. Células de Hachirama, 2. En ese momento, la estrategia de Shinji era priorizar la resistencia, manteniendo las células Hachirama en segundo plano. No era que hubiera nada más en la lista que pudiera intercambiar todavía. Con eso resuelto, se dirigió a casa a descansar. Mañana planeaba continuar con su rutina de saltos a ciegas por las ciudades. A la mañana siguiente, antes de salir a explorar a ciegas y a conseguir más puntos, había algo importante que debía resolver primero, la entrevista con la Asociación de Héroes. La evaluación fue programada en la sucursal de Z-Serie, donde varios miembros del comité llevarían a cabo lo que llamaron la conferencia de examen. El personal acompañó a Shinji a una sala amplia y vacía. El espacio era sencillo y estéril, sin nada en las paredes ni adornos que suavizaran la atmósfera. Junto a él había una silla, y frente a ella, una mesa larga donde estaban sentados 4 evaluadores trajeados. Entre ellos estaba la mujer de piel oscura que había visto el día anterior. En primer lugar, felicitaciones por convertirte en el héroe de clase C de mayor rango, dijo el hombre en el centro. Ahora, sobre tu nombre en clave de héroe, el cuartel general ya te ha dado uno, hizo una pausa y añadió, hombre de ojos rojos. Shinji casi se desmaya en ese mismo instante. El nombre lo dejó completamente ciego. ¿De verdad no podían pensar en algo mejor? Preferiría morir 1000 veces más tras ser golpeado por Tatsumaki antes que usar ese nombre. Este era su peor escenario, y había sucedido exactamente como temía. Claramente, quienes le pusieron nombre usaban los dedos de los pies en lugar de la cabeza. Por favor, no. Dijo Shinji, ya sudando. ¿Puedo solicitar un cambio? ¿No estás satisfecho? Preguntó el hombre del traje con calma. Aún no está oficialmente cerrado, así que puedes solicitar un cambio. Sin embargo, una vez confirmado, será permanente. Entonces me gustaría solicitar, Kamui, como mi nombre de héroe, dijo Shinji sin dudarlo.